Unidad número 4, sesión número 2, emprendimiento. Ahora tenemos, o bueno, vamos a hablar sobre el régimen y sistema tributario. ¿A qué hace referencia esto? Nos dice que estas dos palabras podríamos tomarlas como un sinónimo, podría ser, pero hay una leve diferencia entre las dos, régimen y sistema tributario. Debemos tomar en cuenta que al hablar de tributario, estamos específicamente hablando de impuestos. Esto es algo muy importante. Entonces, dentro de esto tenemos lo siguiente, el sistema tributario. Es un grupo de impuestos que se establecen y aplican a través del Estado con la finalidad de alcanzar objetivos propuestos por medio de la tributación. ¿Cuáles son esos objetivos? Obviamente redistribuir los ingresos del Estado, ya sea para los organismos descentralizados, municipalidad, prefectura, y para las obras, las cuales se hacen aquí en el Ecuador, para las inversiones que también se realizan, para la educación, salud, vivienda y todos estos ministerios que tiene el Ecuador. Es decir, redistribuir los ingresos del Estado. La calidad de un sistema tributario puede ser considerado desde dos criterios, racional e histórico. Vamos a ver. El criterio racional se origina cuando, por medio de la legislación, se armonizan los objetivos que se buscan y los métodos empleados para alcanzarlos. ¿A qué hace referencia esto de el método racional? Hace referencia a analizar la situación del entorno y analizar la situación en la cual se está viviendo en ese momento. Por ejemplo, históricamente el IVA ha sido el 12%. El IVA ha sido el 12% que se paga al valor de las compras del bien o servicio que se compra. Históricamente ha sido así. Pero en el año 2016, específicamente el 16 de abril, un terremoto sacudió Ecuador. ¿Esto qué implicó? Que existan unos gastos necesarios para poder realizar, de la cual se debía haber hecho con la reserva del Estado, pero la reserva del Estado pues ya no tenía dinero porque había sido utilizado o redistribuido en obras y todo aquello. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Estado? Aplicó un criterio racional de tributación, que es lo que hizo, no se dejó llevar por lo histórico, sino que dijo, ya no vamos a cobrar por 3 meses el 12% de IVA, sino que vamos a cobrar el 14% de IVA. Hubo un incremento de impuestos, lo que hizo que muchos sectores pues se vieran un poco afectados, pero la idea era poder apoyar a estas provincias que habían sido afectadas por el terremoto. Así también en el 2020, cuando hubo la pandemia, en cambio que toda la economía prácticamente se desmoronó, lo que se hizo fue bajar algunos impuestos de forma racional, por criterio racional, por la situación en la que vivíamos. Y esto implica esto. En cambio, la diferencia con el histórico es que siempre se ha hecho lo mismo, siempre se utilizará el mismo impuesto, siempre realizará esto de aquí. Entonces, lo que hacen es por historia, lo único que se hace es aplicar los impuestos ya establecidos. Luego tenemos el régimen tributario, cuando las reglas se imponen sin un orden y sin investigación de causa, solo con el objetivo de lograr más fondos, estaríamos hablando de un régimen tributario. Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? Sistema tributario hace referencia a el sistema, el cómo se lleva, el cómo se recaudan los impuestos, y el régimen tributario, esto viene eh, podríamos decirlo, no es común, pero es para una urgencia, por así decirlo. Es decir, necesitamos aplicar un régimen tributario estricto pronto porque necesitamos recaudar los fondos para poder invertirlos en educación, por ejemplo, porque Ecuador ha sufrido por un momento muy grave, lo que hace que tengamos que aplicar esta regla que no se había aplicado, que no está dentro del sistema, pero necesitamos hacer este régimen. Es como, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una dieta, ¿verdad? Necesito hacer una dieta estricta, ¿verdad? Lo que hago es hacer unos cambios estrictos, unos cambios severos. A eso hace referencia con el régimen tributario. Y bueno, más adelante habla de que Ecuador contamos con un régimen tributario no solamente porque la Constitución lo diga, sino porque algunas normas de tributación mantengan un orden lógico debido a la serie de reformas que se han producido históricamente y obviamente van a seguirse produciendo históricamente. Ahora actualmente el Estado, por ejemplo, la consulta popular que hubo el 15 de
de agosto, perdón, el 20 de agosto, cuando se eligió presidente y vicepresidente, vino una consulta que es, por ejemplo, sobre la explotación del petróleo. Uno de los principales ingresos que tiene el Ecuador es la explotación de petróleo. Al ganar el sí, por ejemplo, lo que la gente quiso decir es que el petróleo se quede donde está. Eso implica que Ecuador no va a poder ya tomar esos recursos que por historia lo tenía, que generalmente siempre llegaban, así que Ecuador pues va a tener que hacer un plan B. ¿Qué es esto? Aplicar normas y régimen tributario para poder prácticamente tratar de sobrellevar o eh, para poder de solventar esa pérdida, por así decirlo, que va a tener por no explotar un petróleo, el cual ya lo tenía predispuesto, es decir, un dinero que ya Ecuador sabía en que lo iba a invertir y ahora va a tener que aplicar un plan B y muy seguramente va a ser con reformas tributarias. Y bueno, más adelante habla sobre también la Constitución de la República, en qué artículo lo dice. Y aquí tenemos el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? El Código Orgánico Tributario es un documento legal en el que constan los principios generales de la tributación. Es decir, habla sobre cuáles son los principios básicos de la tributación. Es decir, habla a qué se debe poner impuestos, por qué se debe poner impuestos, cuáles son las reformas de los impuestos y todo aquello. En cambio, la ley orgánica del régimen tributario interno es una ley la cual ya aplica de forma específica de cada producto o bien los impuestos requeridos. Por ejemplo, el Código Orgánico Tributario lo que te enseña o lo que te ayuda es a saber cuáles son los impuestos que hay, cuál es el impuesto que tú debes pagar por realizar ciertas actividades y los impuestos que hay aquí en el Ecuador. En cambio, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno te enseña cómo aplicar esos impuestos. Por ejemplo, allí ya te dicen en cambio específicamente cómo realizar o cómo aplicar estos impuestos y cómo ser declarados. Esa es la diferencia entre los dos, que al final pues hablan de lo mismo, que es la tributación. Y aquí incluye algunos impuestos más específicos de forma general para la economía.